lo invito para que pueda estar pendiente y podamos juntos participar de esta lectura. Efesios 5, 15 al 20 vamos a leer este día. ¿Ya lo tienen, hermano? Amén. Leo junto con ustedes la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, estamos listos para oír tu palabra. Háblanos, Señor, que el Espíritu Santo esté afirmando esta verdad en cada corazón. Queremos el día de hoy ser retados, renovados, fortalecidos y afirmados. Si alguien viene enfermo, en tu soberanía, en tu voluntad, toca el cuerpo y sánale. Te ruego, Señor, que quites toda distracción en el poderoso nombre de Jesús, y que los minutos que hoy vamos a invertir aquí en tu casa, escuchando tu consejo, sean, Señor, los minutos más importantes de nuestro día, y que este tiempo también, Señor, dé fruto para la semana que estamos comenzando. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor. La vida del cristiano tiene un antes y un después. Cuando llegamos a conocer a Jesús y decidimos dar el paso de obediencia y rendirnos a Él, todo ello tuvo muchísimas implicaciones en nuestra vida. Para algunos fue perder literalmente todo. Para otros fue perder, ¿verdad?, de una forma inmediata, y para otros fue perder de una manera progresiva. Pero ser seguidores de Jesús implica una pérdida, y es la pérdida que te va a generar la mejor de las ganancias en la vida. Jesús mismo lo dijo, y Él expresó que para poder encontrarnos con Él y para ser un auténtico seguidor de Él, necesitamos perder. Y esta vida es precisamente lo que Jesús nos invita a perder. Y estamos expuestos a un mundo en el que, pues, una y otra vez nos hace distintas ofertas, y muchas de esas son muy atractivas. Y nosotros día a día también tenemos, ¿verdad?, que tomar decisiones muy importantes en nuestra vida. Pablo, en todo este capítulo 5, tiene una palabra en mente, y es la de andar. Esto es acción, comportamiento, actitud. Y el antes y el después de un cristiano se define precisamente por las acciones que vamos a mostrar. En la vida anterior nosotros teníamos un tipo de pensamiento, y ese ideal nos llevaba a tener un tipo de comportamiento. Por eso, cuando estamos sumamente enojados, contrariados, confundidos, cuando alguien nos irrita, decimos: si tú me hubieras conocido antes de que yo fuera cristiano. Y otras veces utilizamos la frase: nada más porque ahora soy de Cristo, nada más porque ahora Jesús me salvó y me cambió. Y entonces sabemos y damos testimonio de ello, de que antes éramos de una forma en nuestro pensar y en nuestro actuar, y que ahora que estamos en Cristo, pues somos, ¿verdad?, personas diferentes. Pablo comienza en el verso 15 diciendo: mirad pues con diligencia cómo andéis, y dice: no como necios, sino como sabios. Y hoy quiero hablar acerca de una vida diligente. Una vida diligente es vivir en sabiduría. Aquí Pablo expresa eso, dice que no debemos andar como insensatos, hace un contraste, sino más bien tenemos que comportarnos, tenemos que andar como sabios. Y una persona sabia es una persona que aprovecha bien el tiempo,
Sobre todo cuando sabemos que los días no son buenos, sino más bien los días son malos, debemos tener una buena inversión del tiempo. Por mucho que tratemos de estirar el tiempo como una liga, no vamos a poder lograrlo. Necesitamos saber que el tiempo es una inversión y nuestra vida se está invirtiendo en el tiempo. Así que debemos ser sabios en cuanto al manejo de este tiempo. El reloj tiene 24 horas y tenemos que aprender a aprovechar muy adecuadamente el tiempo que Dios nos da. A veces estamos insatisfechos y andamos a las prisas, incluso el reloj está tras nosotros y nos está apurando constantemente. Pero Pablo acá está presentando un aliciente a la iglesia de los Efesios, pero principalmente debemos saber que estos son nuevos creyentes. Es decir, que hay un contraste aquí entre los no creyentes y los nuevos creyentes. Pablo está dando una serie de instrucciones a estos nuevos hermanos que comienzan su caminar en Cristo. Y está siendo Pablo muy precavido en cuanto a estas palabras que está utilizando, y está diciéndoles que el tiempo es un recurso sumamente valioso y nosotros podemos también dar testimonio de esto. Pablo llama la atención al decir mirad. Esto es que los nuevos creyentes, los que comienzan una nueva vida, tienen que mirar y tienen que hacerlo de una forma periférica. Pablo está diciéndoles a ellos que presten demasiada atención, por eso utiliza la palabra diligencia, porque está diciendo tienen que mirar con mucho cuidado a su alrededor, porque en esta nueva vida que están comenzando hay por lo menos dos factores que les van a imposibilitar vivir una vida sabia y una vida en diligencia. Y el primer factor, que según mi punto de ver es el más peligroso, es que de manera interna hay una vieja naturaleza, y el mismo Pablo habla aquí acerca de esa vieja naturaleza, esos deseos que están enfocados hacia lo que vivíamos antes, lo que éramos en el pasado, nuestra vieja manera de vivir, a lo cual Pablo le llama el viejo hombre. Entonces estamos teniendo esa inclinación de forma muy constante, y por eso les dice: hey, nuevos creyentes, mirad. Pero el llamado de Pablo no es solo a los nuevos creyentes, es también un llamado a los creyentes maduros, a los creyentes que ya tienen un recorrido y una consagración en el Señor, y les está diciendo que dentro de ellos hay un viejo hombre que no fácilmente los va a dejar ir y desligarse de la vida que tenían en el pasado. Pablo mismo dijo en cierto momento que él era un hombre miserable. Él expresó esas palabras y dice: miserable hombre de mí, porque yo quiero hacer ciertas cosas, pero no las hago. Y lo que yo no quiero hacer muchas veces es lo que Pablo estaba haciendo. Por eso deben ellos ser cuidadosos en cuanto a lo que el mismo hombre interior, el viejo hombre que habita en nosotros, está demandando. Es decir, que dentro de usted hay una vieja naturaleza, un viejo hombre que va a estar luchando con su nueva naturaleza, con el nuevo hombre que usted es, o la nueva mujer, el nuevo joven que usted es a partir de que Cristo llegó a su vida. Y va a ser una lucha titánica, en donde el viejo hombre le va a decir no y el nuevo hombre le va a decir sí. En donde el viejo hombre le va a orientar hacia los deseos y hacia las ofertas, ¿verdad?, que están a su alcance, y que usted se va a rehusar y va a negar y va a decir: es que no quiero hacerlo. Pero que en algún momento, tal vez después de tantas tentaciones que vengan a su vida, pudiera usted sucumbir, caer ante todas estas ofertas. Así que Pablo está aquí también llamando la atención a la iglesia de los Efesios para que ellos puedan mirar hacia afuera. Esto es hacia adentro, pero también su mirada tiene que estar hacia afuera, porque hacia afuera hay un mundo con el que tienen ellos contacto, y en ese mundo hay una serie, ¿verdad?, de distractores, y Pablo entonces dice: todos estos distractores van a ser malos. Debemos también
notar en la expresión de Pablo que los llama a que ellos sean entendidos y no insensatos. Nuevamente coloca un contraste Pablo y dice: sean entendidos en la voluntad que el Señor tiene para con ustedes y no vivan de una manera necia. La necedad y la insensatez a la que hace referencia es a estar alejado de Dios y a estar en el centro, el hombre de su propia vida. Esto es, que la vida gire en torno a sus propios deseos, que el hombre esté en el centro de todo y que sean los deseos del hombre lo que determinen el curso de acción, que determinen la manera, el estilo de vida que este hombre va a tener. Debemos entonces considerar que el hombre es muy imperfecto en sus caminos, que el hombre también, cuando se aleja de Dios, es un hombre que no va a cosechar buenos resultados, y que en el centro de nuestra vida indudablemente tiene que estar Dios. Es decir, que Pablo les está diciendo a los efesios que ellos deben tener muchísimo cuidado con quién es la persona que va a estar en el centro de su corazón. Y eso también debe ser algo importante para nosotros. Aprovechar el tiempo en los días malos, según Pablo, es que podamos poner a Dios en el lugar que le corresponde. Es darle a Dios la prioridad de nuestra vida. Es entregarnos en cuerpo, en alma y en espíritu. Es consagrarnos total y plenamente a Dios. Es rendirle todo lo que nosotros somos. Es aprovechar el momento para que podamos compartir el testimonio y la fe de Jesús a otras personas también. Aprovechar bien el tiempo es poder hacer lo que Dios nos llama a realizar, viviendo en su voluntad en el tiempo adecuado. Hay algunos cristianos que se dan, ¿verdad?, de golpes en la cabeza y dicen: si yo hubiera conocido al Señor cuando era más joven, si yo hubiese atendido a la invitación que me hicieron cuando por primera vez me presentaron el evangelio. Y hay quienes creen que llegaron demasiado tarde al evangelio de Cristo. Hay quienes creen que pudieron ellos llegar anticipadamente y hacer muchísimas cosas para la obra del Señor, impulsar la obra, el desarrollarse, crecer, afirmarse. Sin embargo, debemos nosotros saber que es en el tiempo y en la voluntad de Dios cuando llegamos a sus pies. Es en el tiempo perfecto de Dios cuando nosotros nos vamos a rendir ante su presencia, y es en el tiempo de Dios en el que Él te ha salvado, porque en su tiempo todas las cosas habrán de ocurrir. Pablo dice entonces que debemos aprender a conocer la voluntad de Dios, y ese es el mensaje para la iglesia, que debemos aprender a tener el conocimiento del Señor y a crecer en ese poderoso conocimiento. Cuando él contrasta aquí la insensatez del hombre con la sabiduría que debemos tener acerca de Dios y de su conocimiento, lo que Pablo está tratando de comunicarle a los efesios es que ellos deben no solamente tener un conocimiento de Dios, sino que ese conocimiento los tiene que moldear, darle una forma a ellos para que vivan de acuerdo a los mandamientos del Señor. La manera en cómo expresamos el amor a Dios es obedeciendo sus mandamientos, es guardando los mandamientos de Dios en nuestro corazón, es viviendo en la sabiduría de Dios. Esto es, no solo basta con tener un gran conocimiento de Dios, sino aplicar ese conocimiento de Dios en nuestra vida. Es obedecer esa palabra que Dios nos está entregando, es vivir en esa voluntad que Dios tiene para nosotros. Pero no sé a cuánto les ha pasado que a veces van preguntándose por la vida: ¿cuál es la voluntad que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios demanda de mí? Y muchos se preocupan y viven preocupados por eso y dicen: ¿será que en realidad estoy viviendo en la voluntad de Dios? ¿Y qué es vivir en la voluntad de Dios? Bueno, vivir en la voluntad de Dios es vivir acorde, ¿verdad?, al mandato, acorde a la palabra. Es que mis pensamientos y mis acciones estén coordinadas con la voluntad del Espíritu. Es que lo que yo voy a hacer lo pueda hacer en base a lo que la palabra de Dios determina. Entonces Pablo habla de vivir sabiamente,
Y esa es una vida de diligencia, una vida que constantemente va a andar no en el camino de los necios, no en el camino de la insensatez, sino en el camino, ¿verdad?, de la voluntad del Señor para su vida. Vivir en diligencia, además de eso, dice Pablo, es estar llenos del Espíritu Santo. El versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y mucho se habla de lo que significa la llenura del Espíritu Santo. Algunos tienen una idea tal vez limitada o equivocada en cuanto a lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. En esencia, la llenura del Espíritu Santo es el control que el Espíritu Santo va a ejercer sobre tu vida. Esto es entregarnos a Dios y decirle a Dios que gobierne en nuestras acciones y que sea Él quien nos vaya conduciendo de acuerdo a lo que Él ha planeado para tu vida. Eso es vivir llenos del Espíritu Santo. Es entregarle el gobierno, el señorío a Cristo y decirle a Cristo: aquí estoy, y ahora a través de tu Santo Espíritu dirígeme por el camino que tú quieres llevarme. Aunque muchas de esas veces el mismo Espíritu te lleve por el desierto, tenemos que aprender, hermanos, que si es el Espíritu el que nos está dirigiendo, nosotros debemos aprender a confiar en Dios y a saber que si el Espíritu nos mete al desierto, es el mismo Espíritu quien nos va a dar la fuerza necesaria, quien nos va a ayudar en el desierto, quien nos va a capacitar, y vuelvo a usar la palabra, quien nos va a formar. Es ahí, a través de la dirección del Espíritu y a través de la guianza del Espíritu, quien habrá de obrar en la vida de cada uno de los que son sus hijos. Porque debemos tener la confianza de que Dios nos ama. Debemos tener la confianza de que somos hijos de Él y que Él desea hacer una obra buena en nosotros. Porque ¿cuántos de acá han disfrutado la bondad de Dios? Y la bondad de Dios ha venido en diferentes presentaciones. Hemos disfrutado de esa bondad de Dios y esa bondad se ha manifestado en nosotros. Así que ser llenos del Espíritu Santo es entregarle el gobierno totalmente de lo que somos a Dios. Pero a veces pareciera que Dios es todo en nosotros, excepto nuestro Señor. Porque, como le decía hace un momento, la vida gira en torno al hombre o en torno al pensamiento o al ideal que tenemos como cristianos. Y todo está girando alrededor y hemos sacado a Dios del lugar que le corresponde. Hay incluso a los que Pablo llama necios, que han sacado a Dios de su vida y quieren entonces que les vaya bien. Hay quienes preguntan y están enojados con Dios y dicen: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió que yo pasara todas estas tragedias en mi vida? Pero la pregunta que yo pudiera devolverles es: ¿le has entregado tu vida a Jesús? ¿Has permitido que Jesús te conduzca a través del Espíritu? ¿Has permitido que sea el Espíritu quien gobierne en tu vida? Y muchos preguntan eso: ¿dónde está tu Dios? ¿Y dónde está Dios en esta circunstancia tan terrible de la vida? ¿Y en dónde estaba Dios cuando yo le grité y le dije: ayúdame? Lo que Dios quiere es una consagración, hermanos. Esto es que nos apartemos y que nos entreguemos totalmente a Él. Vivir vidas consagradas es la demanda de Dios para ti. Es lo que Dios está esperando de ti, y no solo de ti, sino también de mí. Y Pablo otra vez vuelve a contrastar entre una vida de embriaguez, y aunque parezca extraño lo que él está usando acá, la borrachera con vino y la llenura del Espíritu Santo. Pero el contraste que él está haciendo es para poner, ¿verdad?, en evidencia que una persona que vive dominada, gobernada por el alcohol, es una persona que va a sentirse espiritualmente sola y vacía. Que una persona que se deja gobernar por el alcohol, por la copa, es alguien que no va a prosperar en su vida. Es una persona que no va a avanzar. Es una persona que se va a perder. Y entonces Pablo dice que hay mejores resultados en vivir
siendo llenos del Espíritu Santo. Y luego añade que debemos hablar entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones. Esto es que así como el alcohol gobierna la vida de las personas que se dejan, ¿verdad?, dominar por los efectos de este tóxico en sus cuerpos, así como el alcohol puede llevar a una persona a cometer un accidente, a cometer un asesinato, a usar la violencia en contra de su propia familia, así como alguien que está bajo los influjos del alcohol es gobernado por el alcohol, pero los resultados o los efectos que esta influencia del alcohol van a dejar son negativos, son terribles, son dañinos. Y entonces Pablo dice que debemos más bien ser llenos del Espíritu Santo, permitir que el gobierno del Espíritu Santo, que el control absoluto de nuestra vida esté en sus manos. Pero a veces nos resistimos, no queremos entregarle el control total a Dios. Sentimos miedo, a veces nos hace falta confianza, a veces creemos que no es lo mejor para mí. Pensamos que si le entregamos a Dios el control, las cosas no van a salir conforme lo que yo estoy deseando. Y eso no es vivir en diligencia, no es vivir en sabiduría, porque el plan de Dios es mucho más elevado. El plan de Dios es mucho mejor que nuestro propio plan, porque el plan de Dios para nuestra vida, queridos hermanos, es un plan acertado, es un plan perfecto, es un plan que nos ayudará, y que aunque nosotros ahora no lo entendamos o no lo veamos desde la perspectiva de Dios, o desde la perspectiva de su palabra, desde el enfoque o la visión del Señor, Él sabe que cuando entregamos el control de nuestra vida y todo lo que somos, Él nos va a llevar por una mejor ruta, aunque creamos que no es de esa manera. Yo te pregunto esta tarde, ¿a quién le has entregado el control de tu vida? ¿Quién está gobernando en tu vida? Entendemos a través de la Biblia y los evangelios que Cristo es el Señor. Y lo digo nuevamente, Cristo es el Señor. Él es el Señor y el que gobierna y el que ha de gobernar. Pero en primera persona habré yo de preguntarme si Cristo en realidad, si Dios Padre y el Espíritu Santo están gobernando mi vida. Si son ellos los que en realidad me están impulsando y me están llevando, y si yo soy una persona llena de su Santo Espíritu. Si cada día que yo me levanto le digo, Dios, aquí está el control de mi vida de este domingo o de este lunes. Aquí está el control de mi vida de este nuevo mes que comienza, de este primer domingo del mes de febrero. Aquí está el control de este nuevo año que me regalas. O si estamos en una lucha en donde tratamos de pelear o negociar con Dios en cuanto a lo que creemos que es mucho mejor para nosotros. Dios debe controlar nuestros pensamientos. Debe Dios controlar nuestras palabras. Debe Dios controlar nuestro espíritu. Debe Dios controlar nuestras emociones. Dios debe controlar y quiere controlar cada una de las circunstancias de nuestra vida. Pero Él no va a poder hacerlo si yo no aprendo a rendirme delante de su presencia. Yo necesito aprender a rendirme delante de Él. Porque Dios es un caballero, hermanos. Es un gran caballero, y lo que Él demanda de nosotros es que voluntariamente vengamos y nos podamos rendir. Por eso Pablo llama a los efesios y les dice que debemos hablar con salmos, himnos y cánticos espirituales. Esto es, que en nuestra boca debe haber una continua alabanza que venga desde lo profundo del corazón, que debemos alabarle a Dios con denuedo y con alegría y de manera espontánea. Y no permitir que nada ni nadie gobierne en nuestra vida, sino solamente el Espíritu Santo. Mire,
yo debo detenerme un momento aquí a pensar que si el Espíritu Santo está gobernando en mi vida, ¿por qué yo vivo tan ansioso? Si es el Espíritu quien está gobernando, ¿por qué yo vivo de una manera precipitada? ¿Por qué si el Espíritu es el que está gobernando en mí, yo me desenfreno emocionalmente? ¿Por qué vivo una vida desordenada a veces y me siento vacío? Porque aquel que le entrega el control absoluto a Dios de toda circunstancia ha de descansar en la paz que Dios nos da. Así que Pablo dice que una vida diligente es aquella vida que va a ser controlada por el Espíritu Santo. Es aquella vida que va a aprender, hermanos míos, a no ser dominado por nada ni nadie, sino va a ser una vida que se va a llenar constantemente del Espíritu de Dios y del Espíritu Santo, que nos va a dirigir hacia un buen camino. Va a trazar una ruta, la trazó ya en tu vida. Y tenemos entonces que permitir que Él nos lleve. Nos ha tomado de la mano y tenemos que permitir que Él nos impulse. Número 3, hermanos, una vida diligente es una vida que sabe agradecer a Dios. Al final de los versos 19 y 20 está hablando de la alabanza, y en el 20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que aquellos que viven en diligencia saben también agradecerle a Dios. ¿Por qué tengo yo que agradecer a Dios? En estos pasajes de Efesios, ellos entienden que tienen una posición nueva en Cristo. Hay una nueva posición que Jesús les ha dado a ellos. ¿Y qué es esa posición que ellos tienen? Bueno, ahora son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios según la Biblia. Algunos, aunque afirman ser hijos de Dios, en realidad la Biblia no dice eso. Todos hemos sido creados por Dios. Pero para ser hijos de Dios hay requisitos, hay elementos que yo debo, ¿verdad?, entender. Yo tengo que renunciar al pecado y entonces vivir una nueva vida en Jesús. Y ellos aquí en Efesios reciben este consejo de Pablo y dice que la vida de diligencia es una vida que sabe agradecerle a Dios por la posición que les ha entregado. No sé si alguien, hermano, este día pueda pensar conmigo en la posición que hemos recibido de Jesús. Somos sus hijos, del Creador y del dueño de todo lo que hay, de aquel que tiene autoridad sobre todas las cosas, sobre la muerte, sobre la vida, sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre el mundo espiritual, los ángeles, sobre la naturaleza. Aquel que a su voz y a la palabra que declara, las cosas son hechas. Y nos ha dado una posición honrosa de ser llamados sus hijos. Hermano, esto es increíble. Esto es un milagro. Porque el nacer de nuevo es un acto milagroso por medio del cual pasamos de ser solo creación a ahora tener la posición de ser llamados hijos de Dios. Y cuando me pregunten, ¿y quién es tu padre? Tengo un padre terrenal, pero tengo un padre en los cielos que me guarda. Tengo un padre en los cielos que me acompaña. Tengo un padre en los cielos que me provee, que me ayuda en todas las cosas. Es una gran, ¿verdad?, responsabilidad también ser su hijo. Y entonces la gratitud tiene que ser en dos sentidos. Tenemos que agradecerle a Dios, hermanos, primero por lo que Él nos ha dado, que es ser el privilegio, ¿verdad?, de ser hechos hijos de Él. Y número 2, tenemos que ser agradecidos también porque nos ha insertado a una familia. En Efesios también se habla de la familia a la cual pertenecemos, que es la familia, el cuerpo, la iglesia de Cristo. Y entonces Pablo les está diciendo a ellos que una forma en cómo ellos pueden agradecer es a través del servicio y la obediencia. Es estar sometidos, esto es de forma voluntaria a la palabra de Dios. Es una obediencia a esta palabra.
y es mostrar gratitud a través del ejercicio, ¿verdad?, de servicio que damos a Él. Pablo está hablando en las primeras palabras de Efesios 5 acerca, ¿verdad?, de una serie de acciones que se cometen cuando alguien está antes de Cristo. Pero ahora dice que nuestra manera de demostrar el agradecimiento es a través del servicio. Podemos servir de diferentes formas. Podemos también mostrar la obediencia, pero para obedecer a Dios y a su palabra necesitamos un elemento esencial que es la fe. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios, porque la obediencia no camina sola. La obediencia siempre va acompañada de la fe. Es por eso, y así entendemos este requisito, de que la fe siempre habrá de impulsar a la obediencia. No puede alguien obedecer a Dios si antes no ejerce una fe genuina en Él. Y la manera de cómo mostrar gratitud, entonces, usted y yo como iglesia, la iglesia Kairos, es a través de esa obediencia a la palabra. Porque ahí en esa obediencia de la palabra estamos nosotros reflejando también el crecimiento y el carácter que hay en nuestra vida. Un carácter que el Espíritu Santo ha desarrollado a través de las experiencias, principalmente de dolor. A través de esos momentos de sufrimiento es como Él, y vuelvo a decir la palabra forma, nos ha dado una forma en nuestro carácter, en nuestro estilo de vida. Y es lo que Dios está, ¿verdad?, esperando de ti, iglesia. Está esperando de mí gratitud. Y la forma entonces de agradecerle está acá, y es una fórmula sencilla. Es decirle a Dios: heme aquí, Señor. Heme aquí, porque mi corazón está listo, está dispuesto, y yo quiero entonces mostrar esa gratitud hacia ti. Una vida entonces de diligencia es una vida que se va a derramar delante de Dios y que va a agradecerle a Dios por este enorme privilegio que le ha dado de ser su hijo. Y yo no sé si alguien, ¿verdad?, cuando viene a su casa, cuando se reúne, o a lo largo de la semana, mientras está trabajando o está en casa, pensando, planeando lo que va a ser el día de mañana, si alguien ha pensado, ha dimensionado todas las implicaciones que tiene el ser un hijo de Dios. ¿Me ayudas, Adrián, por favor? No sé si alguien ha pensado alguna vez en todas estas implicaciones que tiene el ser un hijo de Dios. Y sabe, el Salmo 23 captura muy bien estas implicaciones, o parte de estas implicaciones. Porque dice: Jehová es mi pastor y nada. Así comienza el Salmo diciendo: nada me faltará. Todo lo que usted y yo necesitamos está en el Salmo 23. Todo está ahí. Es que yo necesito compañía, yo necesito cuidado, yo necesito provisión, yo necesito sanidad, yo necesito descanso, es que yo necesito esperanza. En la casa del Señor hay muchas moradas. Es que yo necesito sentirme tranquilo. El Salmo 23 te provee todo lo que tú necesitas. Y sabes que tienes un pastor de pastores, un pastor que te va a llevar y te va a alentar, un pastor que te va a corregir. Tienes un pastor de excelencia, un pastor que va a mostrar paternidad también, un pastor que no solo es pastor, sino es padre. Y todo esto nos lleva a pensar en la implicación, hermanos, de ser un hijo de Dios. Y cuando yo pienso que Él me va a dar todo esto, y no solo hablo de dar, de que me lo va a dar en el futuro, sino que ya me lo ha dado en Cristo, y que lo tengo aquí y ahora, y que mientras usted está aquí sentado en la reunión, escuchando el consejo del Señor, usted tiene todo ello, porque es un hijo y una hija de Dios. Pero a veces hemos olvidado vivir en diligencia porque nos hemos dejado influenciar por el entorno y la oferta del mundo. A veces hemos dejado de vivir, hermanos, de una manera adecuada, de una manera sensata,
Porque aunque hemos declarado con nuestros labios y nuestras palabras que Cristo es nuestro Señor y le hemos cantado, a veces hemos estado luchando con Él y no le hemos entregado, ¿verdad?, cada una de las áreas de la vida. No le hemos entregado el rincón a donde Dios quiere acceder con su luz. Las instrucciones de Pablo aquí es: ustedes ahora son luz y van a vivir en luz. Y para vivir en luz necesitan sabiduría, necesitan ser agradecidos, necesitan ser llenos del Espíritu Santo. No pueden ya vivir en la oscuridad del pasado, porque esa es la vida de antes. Pero ahora tienen una nueva vida y una nueva identidad en Cristo. Ahora son luz. Y para vivir en luz necesitan vivir en esta verdad de la palabra. Necesitan vivir agradecidos. Y necesitan vivir siendo llenos del Espíritu Santo. Necesitan decirle al Señor: Padre, aquí está lo que yo mismo no puedo controlar en mi vida. ¿Qué te está sacando, hermano, de esa estabilidad que tú deseas o en el pasado has tenido o tienes? O sea, ¿qué te mueve de eso? Dios lo que quiere contigo y conmigo y a través de este mensaje es que podamos vivir con diligencia. Vivir, hermanos, de una manera en la que podamos estar en esa buena voluntad de Dios. Vivir sabiendo que Dios es el centro de nuestra vida y no excluyéndolo de nada. Vivir, en pocas palabras, entregado a Dios en sus brazos, diciéndole: esta es la nueva vida que yo deseo tener. Hermano, toda preocupación y ansiedad y estrés, toda necesidad, todo problema y toda carga, tú puedes entregarla el día que quieras, en el momento que quieras, en las manos poderosas de Dios, porque eres un hijo de Él, un hijo al que Dios quiere afirmar y al que Dios quiere impulsar en la carrera del Evangelio, a quien Dios quiere bendecir de una manera sobrenatural. Y esto es la preparación para lo que Dios va a hablar más adelante a los efesios en cuanto a su relación que deben tener con su matrimonio, con la sociedad, con sus patrones. Pero la clave es la llenura del Espíritu Santo. Yo no sé si alguien de los que ha venido este día a la reunión quisiera decirle a Dios: lléname de tu Espíritu Santo. Quiero que gobiernes en mi vida completamente. Quiero entregarte el control de todo lo que yo soy. ¿Cuántos y cuántos duermen preocupados por lo que va a pasar mañana? ¿Cuántos y cuántos están ansiosos con lo que va a venir en este mes y dicen: ay, Dios mío, y tengo esto, y hay muchos problemas y cargas, y se sienten abrumados, desesperados? Sienten que el mundo se les viene encima y que no pueden avanzar y quieren tomar aire. Pero lo más terrible, ¿cuántos de ustedes se sienten vacíos? Y sienten que hay un vacío. Y a veces hasta se sienten mentirosos porque dicen: yo he dicho y yo he testificado y he hablado y he pensado que Cristo lo llena y lo llena todo. Pero me siento vacío. Siento que hay un vacío en mi interior. Me siento, incluso a veces alguien puede pensar y afirmar: me siento infeliz, me siento insatisfecho. Siento que es verdad lo que he dicho y lo que he oído y han predicado, que Cristo lo llena y lo llena todo. Pero, amado Cristo, hoy yo no me siento así. ¿Cuántas veces ha venido usted así a Él?
Por eso todos los días Él quiere llenarnos. Por eso todos los días Él quiere tomar nuestro ser, nuestro corazón. Por eso la vida cristiana se trata de ser cristianos todos los días. Por eso en nuestro corazón y en nuestros labios debe haber una palabra de decir: este es el día que hizo el Señor, me alegraré y me regocijaré en Él. Venid a Él, nos regocijaremos juntos en el Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos en la presencia del Señor. Porque Él quiere llenarnos todos los días, hermanos. Pero para llenarnos necesitamos vaciarnos. Y aquí es importante decir: ¿de qué está lleno tu corazón y tu alma? Vaciar lo malo para llenar lo bueno. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vivir en diligencia es el llamado de Dios para ti. Y es el llamado de Dios para mí esta tarde. Quiero que por un momento cierres tus ojos y adoremos a Dios.